Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos padres y familias y todas las personas que están interesados en conocer, saber, comprender desde la filosofía sistémica algunos temas que son muy importantes para cada uno de nosotros como adultos, como padres o en el rol que estemos y obviamente para la crianza de los hijos, para su desarrollo. Hoy día tenemos el gusto de tener a Adriana Carla Gorlero desde Argentina. Ella es especialista en constelaciones familiares, aspirante a formador homologado de INSCONSA, y vamos a conversar acerca de un tema que hemos estado conversando previamente con ella, el duelo y cómo el duelo tiene un impacto en las familias. ¿Qué hacemos cuando hay un duelo? ¿Qué significado tiene para cada uno de nosotros como adultos? ¿Y qué pasa con los niños cuando están alrededor eh, de la pérdida de algo, de la muerte de algún ser querido? Un padre, una madre, una profesora, una abuela, un abuelo, un tío cercano, algún amiguito de la escuela. Así que vamos a abordar este tema y hoy día Adriana nos va a dar algunos tips o algunas ideas para acercarnos a este tema. Buen día, Adriana. Qué gusto Buen verte. día, buen día. Nos estamos acercando al mediodía de Buenos Aires. Hay un gusto, realmente un gusto, amiga, conversar contigo sobre este tema y especialmente agradecida porque nunca lo había mirado o sentido a partir de la experiencia de los niños, de las niñas. Entonces fue de, de una gran curiosidad para mí ver qué podíamos aportar las Ujú. personas adultas y desde la filosofía de las nuevas constelaciones eh, en esta parte de la vida en la que hay tanta vulnerabilidad, porque los Sí, niños, las niñas están totalmente al servicio del sistema familiar y también son como pequeñas esponjitas absorbiendo todo. Entonces, siento que es de una enorme riqueza poder acercarnos al duelo pensando y sintiendo en los más pequeños de la familia. sí, Creo que inclusive podríamos decir que es hasta preventivo. de acuerdo. Quizás me viene pensando en que comprender que la vida es con la muerte. Exactamente, estaba sintiendo exactamente lo mismo. Es la oportunidad para que la niña y el niño entiendan ese círculo, ¿no? El círculo cumplido que dice Hellinger, el sentido que tiene vivir, el sentido que tiene que algunas personas mueran antes. Y lo que decíamos la otra vez, es un acercamiento enorme a la humildad, el duelo, enorme. Ahí nos pone en concreto cuál es el límite de nuestra humanidad, del estar aquí y ahora. No significa que no sigamos estando de alguna manera, pero sí que hay algo que se termina. Hace un ratito estábamos hablando del duelo de nuestros abuelos y muchas veces es muy fuerte. Vos interrumpime si sentís que me estoy yendo demasiado. Es muy fuerte en las constelaciones, personas adultas que en su infancia han perdido seres muy queridos, y desde la extrañeza, ¿no es cierto? La muerte de una persona joven de la familia, no sé, el tío o la tía que se suicidaron, la compañerita o el compañerito que murieron en un accidente o una enfermedad grave, la mascota. Ujú. Y es un duelo que en general los niños lo viven desde la fantasía, porque se les cuentan historias fantásticas al respecto, o desde el silencio, de eso no se habla, lo cual genera mucha angustia, o desde el tabú, lo cual Mm. es peor, como si morirse estuviera mal. Entonces, ahí es clave el accionar de alguien de la familia. O a veces
alguien de afuera, porque cuando es toda la familia la que está tomada por el duelo, Ujú, necesariamente eh, tiene que haber un testigo empático. Este testigo que escucha en silencio, que no sugiere, que no les dice lo que tienen que hacer, que le permita a ese pequeño, y esto también va para los adultos, que tengan la posibilidad de sentir absolutamente todo lo que viene, no solo a sus corazones, a sus cabezas, sino también a sus cuerpos. ujú. Entonces, la primera clave es que haya una persona que esté ahí sosteniendo lo que sea que la persona en duelo necesite en ese momento, sin juicios. Eso es fundamental. Y esto es lo que nos dice Brigitte, ¿no es cierto? Ujú. Hablando de los adultos. El adulto en duelo necesita que durante 10, 15 días alguien le prepare la comida, le sostenga la casa para que pueda revolcarse, como decimos nosotros, en lo que está sintiendo con esa gran pérdida. Sí, es como que el adulto necesita reacomodarse también cuando algo cuando algo, se ha perdido, alguien importante en la vida necesita Exacto, estar eh, como que en realidad atraviesa a la persona en su conjunto, exacto, ¿verdad? exacto. Sí. Y muchas veces vienen emociones que los que están alrededor no las soportan. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, ¿y ¿Qué qué pasa pasa allí? ahí? Se Sí, inhiben. ya. Eso es durísimo, porque si de repente una persona está furiosa con la vida porque pasó algo que le arrebató a su ser más amado y tiene ganas de romper todo, bueno, que lo rompa. Y que los que estamos a su alrededor digamos, bueno, está bien, está enojadísima, sostengo un poco ese enojo. Está bien, Mm. o necesita quedarse 3 días sin bañarse metida en un rincón de su casa. No, no hay que sacarla, bueno, vamos al cine, no, necesita eso. Es una cuestión física que el cuerpo necesita hasta, ¿viste lo que hablamos de onda y partícula? Sí, Necesita claro, transformarse en un bollo duro un tiempo, hasta que pueda con eso. Ahora, pensando en los niños, desde mi mirada, un niño o una niña, cuando entran en un nivel de excitación muy grande, necesitan del sostén del adulto para volver, porque hay una disociación mayor, no saben cómo volver de ese estado de excitación. El niño en el berrinche, por ejemplo. mm. Entonces necesitan de un adulto que esté ahí, que sostenga, que... Y mira, y esto es de trauma, Sí, eso es del trabajo trauma. de trauma, es que haya un sistema nervioso ahí que empiece a sintonizar con él para llevarlo a la calma, porque son emociones muy nuevas, que las puede pensar como arrasadoras, los pequeños no Claro, pueden con todas sus emociones, entonces es claro. clave la presencia del adulto que le permitan, después del llanto, después del enojo, después de lo que sea, enseñarle a cómo se vuelve. Claro, porque vamos a necesitar entonces nosotros estar, como se habla en trauma, regulados, es decir, en Exactamente, calma. Por resonancia vamos a poder regular el sistema nervioso de nuestros niños o de nuestros hijos si son más grandes. exacto, Si nosotros estamos alterados, eso no va a ser posible. exacto. No va a Y ser mira, posible para decirle que no ponerlo llore, que se en, calle, ¿no? exactamente, y para ponerlos en términos que las personas comunes que, no, que se dedican a otras cosas entiendan. El niño o la niña necesitan la pataleta, pero también necesitan un adulto entero que los pueda apoyar sobre su corazón, que les pueda decir, bueno, ya, vení un poquito acá, respiremos juntos, nada más que eso, un sostener bien corporal para que pueda volver, para que pueda sentirse entero,
para que sienta que no se pierde él también en esto, ¿no es cierto? cierto. Sí, 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 Y sí. también la palabra más adecuada que podamos encontrar, porque en los adultos la clave es que el adulto se pueda expresar, pero en los niños la clave es que pueda entender de qué se Mm, trata esto. mm, Así sea esto terrible de saber que, bueno, nunca más va a ver a esa persona físicamente como la veía, como la sentía. mm, mm. Y cuando los adultos no logramos entrar en el duelo, va a ser mucho más difícil para los que están alrededor nuestro, como los niños, porque quizás el Exacto, mensaje es, esto no es bueno que lo vivas, ¿no? Esto no exactamente. es bueno, yo lo reprimo Sí, y digo lo que hablábamos al comienzo, antes de empezar, como yo tengo que estar bien para todos los de mi familia. exacto, Entonces, es como si no, como no me doy el permiso para vivirlo, porque quizás si hablamos sistémicamente más atrás en la familia, por algo trágico que sucedió, no hubo un permiso para vivir un duelo, es lo que también quizás yo he aprendido, que no es bueno eso, y también lo que transmito a la siguiente generación, ¿no? A la generación de exacto. mis hijos. Sí, porque ha sido exitoso. No nos olvidemos que en épocas anteriores la vida, no estoy diciendo para nada, por favor, que la vida no esté siendo difícil para algunas personas en este momento, porque está siendo muy difícil. ¿Cierto? Pero para los que estamos trabajando ahora vemos como 2, 3 generaciones atrás no se podía vivir la muerte, porque había que estar en modo sobrevivencia. Mm, Entonces, si alguien moría en la guerra y se lo dejaba, o si se moría en el barco, bueno, se murió, o en las matanzas internas que tuvimos en América. Entonces, está muy fuerte y que no es de maldad, sino que era una herramienta súper poderosa no sentir el duelo. Era la forma que teníamos de sobrevivir. mm. Entonces, lo que sí sabemos ahora es que si la persona adulta no vive el duelo, ese niño o esa niña lo van a vivir por ella. Sí, eso. Cuéntanos un poquito de eso para que las Claro, familias más o menos se familiaricen con lo que estás diciendo en este momento. entonces, para verlo desde este lugar, vamos a mirar en realidad las dificultades de los niños. Supónganse que en este momento o en este último año no murió nadie, que no estamos en duelo en este momento. Y sí que nuestros niños tienen dificultades con el colegio, con la vida de relación, con el juego, con la alimentación, con el sueño, todas Ujú, esas necesidades que la persona pequeña tiene que cubrir, ¿no es cierto? Que son ujú, mucho más que la comida, el sueño y la medicación y la educación. Es sentirse seguro, sentir que tiene un ambiente, una cuevita en la cual no está la intemperie, es sentir que puede comunicar y ujú. también sentir que sea la manera en que se comunique, va a haber un adulto intentando entenderle, Claro. porque eso es clave, digamos, que pueda comunicar, así sea con señas o con llanto, pero que haya alguien disponible a entender. Y que también eso que necesita de alguna manera eh, sea satisfecho, no por ahí en el momento, pero que entienda que, bueno, esto que vos me estás pidiendo, yo entendí que me lo estás pidiendo o que lo estás necesitando y te lo daré mañana o el mes que viene o no te lo daré nunca. Ese tipo de comunicación es clave. Y muchas veces lo que nos están mostrando los niños con sus dificultades es un duelo que no ha sido resuelto. Mm, Entonces ahí está la clave. Ver, bueno, perdió un hermanito y nunca se lo dijimos o no lo vimos o no nos hicimos cargo, alguien murió y la familia
cerró la puerta y ahí quedó. Entonces, es muy probable que en las dificultades del presente ese niño o esa niña estén hablándonos de un duelo no hecho. por los padres Exactamente. O por los abuelos y abuelas o por los también. adultos que lo cuidan, porque no nos olvidemos que es una esponjita. Si lo está cuidando su abuela y su abuela está tristísima porque se le murió un hijo o porque se le murió su mejor amiga, ese niñito va a intentar tomar ese dolor por amor, por amor y por vulnerabilidad. No nos olvidemos que el niño necesita del adulto, lo necesita para vivir y lo sabe, tiene esa sabiduría, que si yo acá, como decimos, yo acá me acomodo porque de esto dependo. Entonces, ¿qué se le puede decir a un niño? Hablabas de la contención. ¿Qué se le puede decir a un niño cuando ha fallecido un ser querido al que veían con frecuencia? O que, por ejemplo, se murió la mascota. Ujú. A mí me parece que lo que es clave es que el niño se sienta seguro con lo que siente, que lo que sea que vaya sintiendo y que sepa que eso va a ir cambiando, que no va a estar triste toda la vida ni va a estar enojado toda la vida. Eso es por un lado, a nivel infantil, pero también porque después lo vemos, es que él sepa que lo que están sintiendo su mamá y su papá en este momento está bien también, aunque estén Ujú. enojados, aunque estén tristes, aunque estén encerrados en una habitación, que está bien y que eso también va a pasar, que no es que el resto de la vida su mamá va a estar tristísima, sino que esto, ¿no es cierto? Que pueda sentirse seguro ante las emociones, que pueda de a poquito ir entendiendo que ese es algo que sucede y que también se transita y que eso va a Sí, ir cambiando. claro. Y ahí puede ayudar también el que esta emoción primaria, que son las emociones que se viven en el presente y duran muy poco, eh, tenga permiso para vivir la tristeza, porque la Exactamente, tristeza es la que le va a ayudar o nos va a ayudar a todos en un duelo, pero si no validamos la tristeza, si por ejemplo suele pasar mucho con los niños, ¿no? Que inmediatamente si se rompe algo, por ejemplo, un juguete, que puede ser una tontería, digamos, entre comillas, pero no lo es, ¿no? no lo Se es. rompe un juguete, se lo reemplazo por otra Mm, cosa, inmediatamente porque no quiero que llore. O cualquier claro, cosa que esté pasando, le doy el gusto de lo que él quiere para que no sí, llore, y entonces sí, ahí yo también le estoy dando un mensaje sutil, pero le estoy exactamente. dando. Y hay muchos mensajes. Si la mamá se enoja porque al niño no rompió o perdió algo, también ese niño de alguna manera a darse cuenta que el enojo no está bueno o va a hacer cosas para no sentir ese enojo. Ujú, Entonces, es clave cómo nos comunicamos emocionalmente. ujú. El permiso para sentirlo todo, que también habla del permiso que se dan los adultos para sentir todo. Porque si el adulto que cuida, que está al cuidado, se da permiso para todo, sabiendo que eso va a pasar, que es normal sentir en un duelo, bueno, ya sabemos, primero es impotencia, después es tratar de racionalizarlo, va a aparecer el enojo, va a aparecer a veces una rabia desmesurada, este famoso deseo de justicia muchas veces. A Ujú. veces las personas se ponen a culpar a los otros por la muerte y después pasan por culparse a sí mismos. Es una coreografía, ¿no es cierto? Sí, Hasta que llega. sí, esto lo decía Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Cuando hablaba del círculo Exacto, del duelo y ¿sí? mencionaba, y ella decía que no era que,
había un orden, ¿no? Que en realidad No, tú podías vivirlo indistintamente, la culpa, la exacto, rabia, culpar a otro, todo. todo eso, En- ¿no? y también es como el camino que la persona va transitando hasta que de repente dice, bueno, sí, sí a esa muerte y sí a la vida, sí a lo que significa y sí a lo que sentimos después de un duelo, porque no somos las mismas personas No. y ese niño tampoco es el mismo. Y sabes en qué estaba pensando. Muchas veces hay una pérdida que no se tiene muy en cuenta y que es clave para los niños y que es, ¿viste el famoso peluche o trapito o Sí. juguete que por ahí, no sé, lo tiene desde el año y la familia se muda o se va a un viaje o no sé qué y se pierde? Y el niño queda sin eso que fue su objeto. Ese es un objeto muy interesante para mirarlo desde los adultos, un tip, digamos, para las mamás, los papás, los cuidadores, decir, ojo, si perdió esto, puede estar sintiendo muchísimo, puede estar transitando esa pérdida, que lo puede llevar a mucha madurez. Y también estoy pensando en los niños pequeños cuando los padres, sobre todo la mamá, muy pequeñitos, ¿no? Salen a trabajar y ¿Mm? el niño ha estado meses, a veces un año o dos, y de pronto la mamá ya no va a ser la figura tan presente en el día a día. No me estoy refiriendo a que la mamá haya ido de viaje a otro lugar, porque ya sabemos que eso es otra cosa, pero sí, digamos, comprender que hasta que el niño logre adaptarse a esa nueva situación, va a haber mucha tristeza en el niño. Quizás en Sí, la madre, obviamente, también, porque hay claro, una obviamente sí. separación a veces urgente, porque se Ujú, necesita que la madre trabaje, hay una ujú. necesidad de sobrevivencia en la familia, ¿no? Y los niños pequeñitos, lo viven difícil. Sí, la mayor sugerencia que siento que les podemos hacer nosotros a las madres y a los padres es saber que en la infancia todo es pérdida y ganancias, todo es crecimiento y todo es muy diferente, muy rápido y muy nuevo. Entonces, no naturalizar la infancia de los niños. Y eso también va para los profesores, porque muchas Exactamente, veces como sí. profesores, bueno, yo he sido profesora años, varios años en primaria, ¿no? Entonces tenemos niños que de una u otra manera están llegando con diferentes emociones. Y voy a poner un caso de una niña, esto estamos hablando de los ochentas, yo creo que era el primer año que trabajaba, recién me había recibido. Y tenía una niñita que todas las mañanas llegaba hasta la puerta del salón con sus dos padres, pero ella lloraba, lloraba incesantemente, siempre. Y yo la abrazaba, la contenía, le preguntaba, ¿qué te ha pasado? Entonces, a veces ella me decía eso, se calmaba y ya sus padres se iban. Y luego de eso, un día que llegó fue como gracioso, ¿no? Porque yo le dije, ¿y por qué lloras? Y ella me dijo, no me acuerdo. Acuerdo. Pero hay algo acá bien interesante, porque eso estaba mostrando algo del sistema familiar. Ojo, una niña de Claro, 6 años, claro. pequeñita, hermosa niña, ¿no? Después ella se quedaba tranquila. Eh, la madre estaba embarazada, tenía varios hermanos. Y al final no sé si fue por eso, pero ese bebé nació y murió, Mm, ese bebé. Y yo recuerdo que esta niña dejó de llorar. No sé, mm, pero es como muy interesante porque me ha venido a la memoria, siempre me sí, acuerdo claro. de esta niña, ¿no? Primer grado, 6 añitos, Mm. una niña muy amorosa, pero ella estaba viviendo algo, a propósito que hemos hablado de lo que va sucediendo en el entorno familiar, no sé si después qué le habrán dicho a ella, no tengo en mi memoria en este momento, solo me enteré
por los demás, ¿no? Que comentaron en la escuela, pero se Sí, requiere mucha sensibilidad, creo, para los que estamos alrededor, mucha humildad, capacidad de contención. sí. Y también, me viene ahora el fin de semana, di el curso de padres e hijos y, Mm, y estábamos sintiendo esto, que puede llegar a parecer muy difícil para algunas personas, pero no lo es, porque lo vivimos cotidianamente, lo que pasa es que no sabemos, y que es la teoría que nos aporta la física cuántica. ujú, Entonces, desde la física cuántica sabemos que células que resonaron juntas permanecen en información, conectadas por la información. Entonces, ese niñito o esa niñita va a estar mucho más abierto que las personas adultas a toda la información ancestral, ujú. mucho más abierto. Y eso lo vemos en sus amiguitos invisibles, lo vemos porque ven cosas que nosotros no vemos, se conectan, reciben mensajes. Y es clave entonces el respeto a lo que dicen los niños, Exacto, eso me sobre todo parece los educadores. clave, el Es clave respeto. porque el niño no está fantaseando, no está mintiendo, no, 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 está contando algo, una información que ese niño la tiene. Entonces, aunque creamos en cualquier otra cosa, pero la clave es el respeto y la escucha atenta, porque nos puede dar muchísimo dato. Y el respetarle lo que está sintiendo, lo que está creyendo, lo que está viendo, es fundamental, es fundamental. Yo creo que es Y, uno de los tips más importantes para los educadores. mm, ahora creo que sí, es un tip importante para los educadores, el respeto, la humildad y no etiquetar a los niños porque vemos cierto comportamiento. Hoy ya sabemos que, por ejemplo, hay información sobre trauma, también hay información, mucha información acerca de las emociones que antes no la había, era un lujo Claro, el que se hablara de claro. emociones, ¿no? Esto es del Sí, siglo sí, XX claro. y que Y se además sanara el trauma tampoco, ¿no? está al alcance de cualquiera, o sea, hay en Instagram, en Facebook, te hablan y bien de trauma y de emociones. Entonces, quizás ahí también es importante que los padres, a propósito del curso, los padres e hijos, los niños, ¿no? Poder comprender a un nivel profundo lo que los niños nos pueden estar mostrando, porque Hellinger Mm. decía, nos muestran, ¿no? Lo que nosotros no vemos. Exactamente. Y lo que por ahí es peor, hoy por hoy las madres y los padres aman profundamente a sus hijos y la mayoría te dice, ay, yo me desvivo por mis hijos. Entonces, ¿no es cierto? Antes no era tan Mm, así, antes, bueno, había un no, montón de antes si hijos, tenías o no tenías, ya no era tenías, lo mismo. no había. Pero hoy estamos con dos o tres generaciones que se jactan de su amor y su entrega a los hijos y de su bien. Entonces, es clave que atiendan a las dificultades, las que sean, porque en realidad ese niño, en su dificultad, se está haciendo cargo de lo que el padre o la madre no quieren mirar. Exacto. Entonces, un niño con pesadillas a la noche, un niño con bruxismo, un niño que llora mucho, que no quiere comer, o que vive bullying en la escuela, ya sea porque lo hace o porque se lo hacen, porque ya es exactamente lo mismo si el niñito es el que está siendo víctima de bullying o el que está siendo el victimaria, ¿no es cierto? Ya Mm. sabemos que en los dos hay una gran dificultad, en la institución también. Entonces, creo que es importante, tú hablabas de la importancia del respeto, de la humildad, y que las personas no volvemos a ser las mismas luego de un duelo. Los que hemos transitado por duelos importantes lo sabemos, y a mí lo que me surge es esto.
del amor incondicional, Ujú. Sí, del amor a todos como son, exacto. ¿no? De la No vida es como que es. a la vida como es, a mí como soy, siendo Exacto, responsable obviamente exacto. de mis actos como un adulto, ¿no? De mis Sí, decisiones. sí. Y Y creo que a las emociones que la persona está sintiendo en ese momento. mm, Vivir la emoción primaria, vivir la situación en el presente, nos aleja del trauma. cierto, Vivir el momento presente, por difícil que sea, con lo que tenemos y con lo que somos, realmente nos aleja del trauma. sí, es importante que Y hay un tema que no sé cómo estamos con el tiempo, tenemos un poquito más. yo creo que tenemos un poquito más y empezamos a cerrar. Bien, porque estaba pensando en eso, en el cierre. A mí bueno, vengo de otra formación y a Sí, mí me encantan los rituales. ya, muy bien. Entonces, también es clave que cada uno con su creencia, cada uno, hay en México, por ejemplo, es maravilloso, ¿no? La Noche de los Muertos y en Centroamérica en muchos lugares, como sea, con un altar, con una flor en el agua, no lo sé, pero que la familia pueda honrar y despedir ese muerto, como sea. En Argentina por lo menos se ha perdido mucho el ritual del velorio y Antes era una suspensión de la vida, ¿no es cierto? Moría Sí, alguien y se lo velaba por lo menos un día para que todo el mundo pudiera ir a despedirse y al otro día se lo llevaba en carro hacia el cementerio y las personas a la noche tomaban anís y café y charlaban y después hacían cuentos. Era una suspensión de la vida, ¿no es cierto? La vida cotidiana se interrumpía, no se seguía igual, nada era igual, se interrumpía. Y yo siento que, como sea, pero la vida se interrumpe, entonces también no hay que ir a trabajar ese día, no hay que hacer lo que uno hace cotidianamente, o no. buscar el espacio para poder darse el lugar físico y emocional de despedir a esa persona. Quizás recuperar también de alguna manera esto que tú estás hablando, ¿no? Acá en Perú, y bueno, yo estoy en la ciudad y no, sí se hacen velorios, pero ya no se hacen en casa, entonces se hacen por un ratito, vas, Un saludas, te rato, vas a tu claro, casa a dormir. Eh, pero en las provincias, en las zonas rurales es distinto. Hay claro. toda un ritual mucho más grande que no se ha perdido, e incluso camino al cementerio. Yo estuve en un velorio yo trabajaba en una región de la sierra y, por ejemplo, había una banda que acompañaba ese ritual hasta el cementerio de esa niña que había muerto, ¿no? Ese bebé, y que se consideraba que tenía que ir con alegría al cielo, ¿no? Según Mm, las creencias que manifestaban ahí las distintas personas. Pero como tú dices, independientemente de mi religión o de mis creencias, yo puedo hacer un ritual, el que más exacto, acomode a todos, pero que exacto. signifique de alguna manera un cierre, mientras voy Sí, haciendo mi proceso también de duelo. exacto. Porque es un ritual de pasaje. El ritual es para los vivos, no es para el muerto. Tal vez Claro, sea para el muerto, no lo sabemos. no lo Pero sabemos. el ritual, el vivir esa experiencia es un paso. Hasta ayer estaba, hoy estamos procesando que no está, mañana no va a estar. Y simbólico, somos seres simbólicos. Sí, Imagínate que lo que definió los primeros homínidos fue que encontraron en unas cuevas con restos humanoides, humanos, polen de flores. Los seres humanos enterramos a los muertos. sí, Eso nos sí, sí, claro. caracteriza.
Claro, Y también voy a incluir en este momento, porque lo vivo así con personas, sus mascotas están cumpliendo una función enorme en la vida, entonces también están enterrando sus mascotas y también necesitan un rito de pasaje. Uno pierde al perrito o al gatito que tuvo toda su vida y no puede, bueno, que venga otro. Ahí hay un cierre necesario. eso sí. Nada puede reemplazar a algo con lo que se No, vivió y se amó profundamente. exacto, Nadie ni nada nada, lo va a nadie. reemplazar. Y eso tenemos que comprenderlo también, ¿verdad? Sí, sí. Y comprender todo ese paso emocional, físico, de tiempo que nos va a tomar y nos va a transformar, porque realmente nos va a transformar, porque al final un duelo bien vivido no es que uno perdió a alguien, uno vivió con ese alguien se murió y ahora lo que queda es diferente. Claro, y hay, si fue un hermano, una hermana, hay toda una experiencia de vida compartida, que nadie Exactamente, la ha tenido más que esa hermana, ese hermano, con esos padres y esa vida que se tuvo juntos, o con los así es. padres, con la familia. Entonces, sí, es como darle su lugar a Lugar, eso, su lugar. darle su lugar. Sí. Y también me viene en este momento, si tenemos unos segundos, hay Sí, un sí. libro que es precioso de Didion que se llama El año del pensamiento mágico. Y ella lo escribe a lo largo de un año en el que murió su hija. Mm, Entonces también las personas tenemos que pensar que el primer año de una pérdida grande es doloroso, porque en cada aniversario, cumpleaños, festejos, lo que sea de ese año, en el año anterior esa persona estuvo y este es el primer año en el que no está. Entonces, bueno, nosotros lo llamamos síndrome aniversario. Es un claro. año que también es una transición hacia otra cosa. Mm. Y ahí también podemos hacer un pequeño ritual de recuerdo, de flores, de velas, lo que Lo que la consideremos que es persona sienta, necesario. el Claro. símbolo es, el símbolo es clave para la humanidad. Somos seres Y, simbólicos. y entrar cuando ya se pueda a la gratitud por todo lo vivido, por todo lo transitado juntos, por todo lo que esa Exacto. persona nos dio por ser quien fue, Exacto. o ese animalito, esa mascotita. Sí, 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 porque estuvo en nuestras vidas. Y Mm. cada ser, cada relación, cada vínculo que estuvo en nuestras vidas, la atravesó, malo o bueno, pero la atravesó. Ca- Cada vínculo relacional nos transforma. Cierto. ¿Tú podrías, para cerrar, decir algo o hacer una pequeña ejercicio o meditación que nos pueda servir a todos? ¿Sí? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí, les pediría que cierren sus ojos ¿Mm? y que se conecten primero con los pies en el piso, en lo que sea que estén pisando, y que después lleven la mano derecha al corazón y empiecen a conectarse con la respiración, sintiendo que el gran éxito de nuestra vida es el latido del corazón y respirar. ¿Mm? Y una vez que sientan un estado armonioso o de gratitud, piensen en un muerto amado, en una persona muerta amada. Puede ser un bebé perdido, puede ser el padre, la madre, una pareja, un gran amigo. Mm. Y sostengan unos instantes ese recuerdo. Denle lugar hasta que sientan que lo pueden dejar ir y que la gratitud quede en el corazón.
Y cuando puedan, abran sus ojos. Hermoso. Muchas gracias. Bueno, A ti, amiga, por este espacio a precioso. nombre de Enseñanza Sistémica le agradecemos a Adriana Carla Gorlero por esta hermosa conversación y a los padres, las familias, los cuidadores, los adultos. Eh, Bueno, les queda aquí unas reflexiones muy profundas que esperamos les ayuden en el tránsito del duelo. Que tengan un buen día. Adiós. Un gusto enorme, gracias.